todo el que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. Entonces, pastor, ¿por qué entonces no lo bautizan? Para que la iglesia no se contamine. La iglesia hay que mantenerla limpia conforme a la palabra de Dios. Pero todo el que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. Claro, puede venir aquí a la iglesia que quiere bautizarse, está en convivencia, puede anotarse, estar orando y esperando al Señor. A ver, abra su Biblia para orientarlo un poquito más. En 1 Corintios capítulo 7, es lo que mucha gente no sabe, y a veces como no se bautiza, se queda triste pensando que se va a perder. No se pierde si usted sigue llegando a la iglesia, ¿ya? Ahora, Señor, escucha acá, dos cosas va a hablar la palabra de Dios. Una, de los que están casados, que para bautizarse debe estar casado o soltero o viuda o viudo divorciado, pero no pueden estar en convivencia, ya. Gloria al Señor, pero sí puede llegar a la iglesia y sí puede salvarse y salva a su pareja que está a su lado y sus hijos son santos, porque es el amor de Dios. No se bautiza porque la iglesia no permite que, o sea, una cosa es miembro de la iglesia, que el pastor va a dar cuenta a Dios por esos miembros, y otra cosa es un visitante que cree en Jesucristo y sí se puede salvar cuando ese visitante sigue visitando hasta al fin. No se apartó. No pudo bautizarse porque había algo de impedimento para que se bautice, pero él no se alejó o ella no se alejó de la iglesia. Y el Jesús dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Ya su nombre. Ya. Escucha que hay dos cosas. Y esas dos cosas es lo que hacemos acá. 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11, 10 adelante, escuche. Dice el apóstol Pablo, pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del hombre, del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Escribe Pablo, y él dice, por si acaso, escuche esto, no digo yo, ¿quién dice? Dios, porque Dios condena la fornicación. Pero Pablo, así como yo, sabe que todo el que invoca el nombre del Señor Jesús se va a ser salvo. Invoca el nombre del Señor Jesús, solteros, casados, viudas, divorciados, convivientes también. ¿Ya? Y ese conviviente de repente hay algún motivo por lo cual no puede casarse, pero o asiste uno o asiste el otro, o asisten los dos. Aleluya. Y a veces esos son mejores que los que se han bautizado. Yo les digo por experiencia, ¿quién vive? Aleluya. A veces son más fieles que los que están bautizados. El que está bautizado se confía en que está bautizado y a veces hace cosas que no debe hacer. Pero el que no está bautizado trata de agradar a Dios. Y Dios está más cerca de ese que no está bautizado, pero está creyendo en el Señor Jesús. Que vive. Ya, entonces, para que no haga usted acepción de personas, ni se equivoque. Aquí dice Dios, no digo yo, dice Pablo. El hombre de Dios tiene que hablar así claramente, no mentir. Los falsos profetas mienten. Dijo Dios y Dios no dice nada. Está en los sueños los profetas que profetizan y esperan que se cumpla y no se cumple porque no era de Dios. Cuando se cumple es palabra que Dios dijo. Cuando no se cumple no es palabra de Dios, sino el profeta lo dijo por su propia cuenta. ¿Quién me ve? Y ese profeta que habla por su propia cuenta durará 1 año y luego se muere. Esto es la vida antigua. Profetizó mal, antes del año se murió ese profeta. ¿Quién vive? Y por eso Pablo se cuida, pues. Se cuida en sus palabras. Aquí en el escrito dice, a los que están unidos en matrimonio, que se han casado, mando, no yo, sino ¿quién manda? Dios.
porque Dios aprueba el matrimonio. Dios hizo el primer matrimonio en el huerto del Edén. ¿Quién vive? Mando no yo, sino Dios, que la mujer no se separe del marido. Está casada, no debe separarse. Se separa, muchas veces cae en adulterio. ¿Quién vive? Y los dos caen en adulterio. ¿Y el diablo qué más quiere eso? Que la mujer no se separe del marido, ni el marido abandone a su mujer cuando el marido es cristiano y conoce la Biblia. El marido cristiano no debe de abandonar a su mujer porque es un solo cuerpo, es su costilla que Dios sacó de Adán. ¿Quién me ve? ¿Ya? Y si la mujer se llega a separar por alguna incomprensión con el marido, que puede ser creyente o incrédulo, dice Pablo, quédese sin casar. ¿Para qué? Para que siga su salvación, pues. Es que está casada, bueno, el marido se separó, o por incomprensión se separaron, la mujer sigue su salvación congregándose y sin tomar otro hombre. Pues si toma otro hombre cae en adulterio, y el adulterio es pecado. ¿Quién vive? ¿Está entendido, sí o no? Ya. Ahora vamos a otra cosa, a lo que dice Pablo en el versículo, aleluya, donde estamos, en el 10 creo que estábamos, en el 12, escuche lo que dice el 12. Y a los demás, ahí está hablando de los que están en convivencia. Primero habla del matrimonio, que están unidos en matrimonio. Y luego dice a los demás. A los demás yo digo, dice Pablo. No dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios condena la fornicación. Pues. A los demás, dice Pablo, digo yo, no Dios. Aleluya. Porque Pablo sabe que todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo cuando persevera hasta el fin. Si invocó el nombre del Señor Jesucristo y se murió, pues su alma se va en ese momento a Dios. En ese momento. A veces van a los hospitales, el enfermo está bien enfermo, y le predica la palabra de Dios, que en el Señor Jesucristo lo aceita, después le oran por la sanidad, se levanta a caminar, camina sano y curado, y luego se acuesta y se muere. Pero se murió salvo, pues. No se bautizó porque ya no había tiempo, pero invocó el nombre del Señor Jesús y recibió el milagro, para que sepa, pues, que la familia que, gloria al Señor, que está en el verdadero evangelio, que vive. Una vez aconteció eso, y el familiar que estaba allí con el enfermo, desahuciado por el médico, a este hombre que llegaba acá con su Biblia, yo lo soñé anoche, igualito que le predicaba a mi papá, y le oraba y caminaba, y luego se acostó en la cama, y de la cama salió un ángel y se fue para arriba. Es el que le oraron, pues. Enfermo, le oraron, se sanó, caminó y dijo, voy a descansar un momentito, se acostó y ahí quedó. Y el familiar ya había tenido un sueño de eso. ¿Quién me ve? Claro que él sentía pues la partida del familiar, pero sabía que ese familiar estaba en mejor lugar que nosotros, estaba ahí en la vida eterna. ¿Quién vive? Y ese no se bautizó, pues. Porque la Biblia dice, todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Eso sabía Pablo. Pero Pablo sabe que Dios condena la fornicación, pues. Por eso el consejo, él no dice, dice Dios. Uno tiene que hablar la verdad tal como es. Si no dice Dios, yo no tengo por qué decirle, dice Dios, digo yo. ¿Ya? Eso es lo que dice Pablo también. Y a los demás, digo yo, no dice Dios. Aleluya, ¿quién vive? ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo? Si una mujer tiene marido que no sea creyente, una mujer tiene marido, no es casado,
la mujer tiene marido que no es creyente y esa mujer se convierte a Jesucristo, dice, no abandone al marido incrédulo. Porque puede abandonar, ya me convertí al evangelio y la fornicación es pecado y ahora ya me separo. El creyente no debería hacer eso. ¿Ya? Ahora, Señor, si una mujer tiene marido, versículo 13, que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Cuando ese incrédulo consiente en vivir con esa mujer que se convirtió al evangelio, no lo abandone la evangélica. Ahora, Señor, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Mire el amor de Dios. Está en convivencia, el marido incrédulo es santificado por esa mujer creyente. ¿Y qué pasa con sus hijos? Gloria al Señor. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada de otra manera. Vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Cuando uno de los dos acepta a Cristo, la mujer incrédula y los hijos que no llegan a la iglesia son santos. Por uno de los dos que se convierte. ¿Quién me ven? Eso dice Pablo. Pero si el incrédulo se separa, ahí viene, tenga cuidado con esto. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a la paz nos llamó Dios. Gloria al Señor. El incrédulo tiene que tomar una decisión, no el creyente. ¿Ya? El incrédulo o la incrédula. Gloria al Señor, él le tiene que tomar la decisión. Ya tú estás en el evangelio, te vas a tu iglesia, no sé qué, ya no quieres ir a la fiesta conmigo, no sé cuánto, y me voy de tu lado. Voy y me busco a otra mujer que le guste bailar, que le guste tomar y no sé qué. Aleluya. Y se va. Ahí dice Pablo, ahí sepárese, ahí sí se separa. ¿Por qué? Hay un motivo, que no toda la humanidad es de Dios. De repente ese creyente o esa creyente está con una mujer o un hombre que no es de Dios. Entonces yo no voy a permitir que se case para que se bautice, sino que yo voy a permitir que ese incrédulo se vaya. ¿Quién vive? No de repente inmediatamente, pero después. Por ese motivo es que Dios en su palabra dice, si el incrédulo se separa, la mujer o el hombre creyente, sepárese, ¿ya? Pero el hombre creyente o la mujer creyente no puede decirle al incrédulo, ¿sabes qué? Te vas porque ya acepté a Jesucristo y ya no quiero pecar. No puede decirle eso. ¿Y a su nombre? A su nombre. ¿Quién vive? Que se va a salvar, se va a salvar. ¿Ya? Hay diferentes maneras de salvar. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ya no le voy a decir porque todavía no estoy dando doctrina, sino estoy haciendo ver lo que la Biblia dice. ¿Ya? Gloria al Señor. ¿Quién vive? Entonces, eso dice la palabra de Dios. Porque todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. No se bautiza si no está soltero, soltera, casado, casada, divorciado, divorciada, o viudo o viuda. Si está usted así, usted se bautiza sin impedimento. Pero si está en convivencia, no se le bautiza, usted puede venir a la iglesia cuantas veces quiera y usted se salva cuando usted sigue viniendo hasta el fin. ¿Quién vive? Ya, usted sigue adelante, así como comenzó. Sigue viniendo el que sea 2 veces a la semana, o 1 vez a la semana, o vive lejos de repente 1 vez al mes, pero usted sigue buscando a Jesucristo, donde usted ve milagros y sanidades. ¿Quién vive? Y el Señor dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿tiene qué cosa? Vida eterna.
y no vendrá condenación, más ha pasado ¿de qué? De muerte a vida, porque Jesús es la resurrección y la vida, pues. Todo el que en Él cree no será condenado, sino tendrá la vida eterna. Vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a su nombre. A su nombre. Hasta aquí nos va la palabra de Dios. Vamos a poner de pie. Aleluya.